Bueno, nos vamos de Varsovia hacia Treblinka y Tykocin, la ciudad de mi amigo Artur Tykoczynski, de su familia. Después le subo videos. Por suerte salió el sol. Tenemos 3 horas de viaje hasta Tykocin. Chao. La aldea judía, ¿ok? Los dos edificios más importantes, y por eso me paré acá, la iglesia y la sinagoga. La sinagoga siempre, como dijimos, más baja que la iglesia, por ley. A pesar de que echa a la derecha la trampa, ya les dije, mi maquija desde las profundidades. Entonces, si contamos desde abajo hasta el techo y midamos con la iglesia, a pesar de que no aparece, tiene la misma altura. Echa la ley, echa la trampa. Muy bien. En los shtete, en las aldeas, era la forma clásica que se vivían en Polonia hasta el siglo XVIII, siglo XIX. Dijimos que con la revolución industrial dejan los shtetes, comienza una ola de ida a las grandes ciudades. Hasta el siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. La mayoría vivían en estas aldeas, que el 40 al 50% eran judíos, donde vivían juntos, pero no revueltos. Los cristianos ahí, los polacos no judíos ahí, alrededor de la iglesia, y los judíos aquí, alrededor de la sinagoga. No es que había una ley, no es que no podía haber acá un cristiano o allá un judío, pero esa es la ley. Juntos, pero no revueltos. Ellos allí, nosotros acá. Okay, no hacemos un mixto, no hacemos toda una mezcolanza de las cosas, nos mantenemos nosotros aquí y ellos allá. Muy bien, eso genérico. Paseando por las calles de Tykocin, siento un intenso anhelo por el pasado glorioso judío y polaco de la aldea, el shtete. Caminando por las calles se sienten los sueños no realizados de la voluntad de un rey muerto y de un sabio rabino dispuesto a enseñar la Torá. De un sabio rabino dispuesto a enseñar la Torá a todo a quien se lo pida. Se puede imaginar la plaza del mercado, que ya la vamos a ver, que es el lugar de reunión, donde reúnen los judíos y no los judíos en los días del mercado. Que ¿qué día va a ser el mercado? Domingo. Domingo, nunca va a ser el Shabbat, ¿no es cierto? Así como el trabajo duro en el puerto sobre el río Nal. También las aldeas están sobre el río porque el agua es la fuente de la vida. Tykocin, conocida por sus eventos gloriosos, nos puede hacer sentir orgullo de la historia polaca y judía local, que surge hoy en cada rincón y en cada esquina de las calles de la aldea. Fue llamada la ciudad de los cuentos de hadas, así lo llamó la escritora polaca Agnieszka Ochicka, debido a su encantadora belleza. La aldea ha conocido tantas glorias y victorias como tristezas y dolores diversos. La suposición de que cada cuento de hadas tiene un final feliz es interrumpido por la tragedia humana de los judíos de Tykocin. Paseemos en la ciudad como en un teatro griego, donde las historias se siguen produciendo, y los invitamos a explorar y descubrir juntos a los judíos de Tykocin que esperan que los visitemos. Y con esta visita, con esta apertura, la parte histórica. Estamos a 160 kilómetros de Varsovia, sobre el río Narew, y a 30 kilómetros de Białystok, porque tenemos bastante gente de Białystok. El nombre de Tykocin se menciona por primera vez en el siglo XI, y en el siglo XIV ya es un asentamiento del ducado de Masovia. Tykocin recibe derechos de ciudad por el príncipe Janusz I de Varsovia en 1425, pero varios meses después se le dio al gran ducado de Lituania. Pasan de mano en mano, y al rey polaco Władysław II el Jagiellónico. Poco después, en 1433, el duque Sigismundo Katuitzkis dio a la ciudad, junto con otros pueblos, a uno de los magnates, uno de los nobles, Jonas Gustautas, de Lituania, y se convirtió en el asentamiento, un latifundio,
de poder más importante de uno de los magnates de las familias lituanas y que traen a los judíos para administrar el latifundio. Los primeros judíos llegan a Ticutín en 1522. Estamos hablando de 500 años de presencia judía en esta aldea. Ticochín solía ser un importante centro comercial y al mismo tiempo toda la ciudad fue poseída por el rey Segismundo Augusto, quien la adquirió de los nobles en 1548. Se convirtió en propiedad de la corona del rey y el rey mantuvo una residencia real y un castillo en las afueras de la ciudad, donde se guardaba el arsenal nacional hasta que el castillo fue destruido en 1657, después de una guerra con los suecos. Después de la partición de Polonia de 1795, Isabela Branicka vendió la ciudad al gobierno prusiano. En 1807 se lo dio a Rusia como parte del Tratado de Tilsit y en 1815 fue devuelta a Polonia. Durante el periodo de entreguerras, que es lo que nos interesa, la población de Ticuchín había alcanzado una estimación de 4.000 habitantes. Sobre este tema, lo que solían decir era que los gobernadores en la aldea tenía todas las banderas dobladitas. A la mañana salía, miraba quién era el gobernador de turno y según eso izaba la bandera. ¿Okay? O sea, van cambiando de gobernadores y por eso a veces era Rusia, a veces era Polonia, a veces era Lituania, a veces era el Imperio Austrohúngaro, a veces era Rusia. También los pasaportes, los abuelos que cambian y varían por este tema. Los judíos de Ticuchín. Estaba hablando, ¿qué dice el techo? La semana pasada no estaba así, ya volvió una bandera, que antes la semana pasada no estaba. Los primeros judíos llegaron a Ticuchín en 1522 procedentes de Grodno. En 1576 fueron reconocidos por el rey. Son tenidos por el feudal, dueños de las tierras de la comarca, para la administración y la economía del latifundio. La sinagoga, como dice ahí, la banderita, miren bien, fue construida en 1642. O sea, 1642, ¿qué edad tiene? Hagan la cuenta matemáticas rápidos. 400 años. No, tiene más que 400, hagan la cuenta. 76. En lugar de una anterior de madera que se quemó en 1797. Después del incendio se quedó la sinagoga pequeña también. Tenía también un Beit Midrash y un colegio. El tamaño de la sinagoga, como ustedes pueden ver, es evidencia de la grandeza de la comunidad. En su momento, Ticutín fue una de las comunidades judías más importantes en el reinado polaco-lituano, probablemente la segunda después de Cracovia, ¿ok? Y se la llamaban Ir Be'em Israel, una ciudad madre en Israel. La importancia de Ticutín está relacionada con el comercio a través del río Narev, que llega al río Bug y el Bug se conecta con el río Vístula. En 1808 vivían en Ticutín 1.652 judíos, un 56% de la población. En 1857 su número llega a 3.456, el 70% de la población. Y hasta fines del siglo XIX fue el poblado de Ticutín de suma importancia por su posición geográfica sobre el río, por el cual circulaban las mercancías en Polonia. A fin del siglo XIX se construye el Baronish, la carretera Varsovia-Bialystok, y se ponen los rieles de tren, y Ticutín, que las vías no pasan por el poblado, pierde la centralidad y su importancia económica. Hasta esa época se decía a la gente de Bialystok, ¿cómo nos reconocemos? Somos de Bialystok, cerca de Ticutín. A partir del siglo XIX, Bialystok se va a convertir en la gran ciudad y se invierte la situación. Por acciones militares durante la Primera Guerra Mundial de 1914 y 1918, la población judía se reduce significativamente. Hasta el Holocausto, en el periodo entre guerras, vivían en Ticutín 2.500 judíos que representaban la mitad de la población. Muy bien. Un poquito sobre la vida comunitaria en los tetes de las aldeas. Los judíos ordenaron sus vidas en Europa Oriental en un sistema de vida comunitaria que se lo conocerá con el nombre de Kaal o Keilah de Ticutín o la comunidad judía de Ticutín. La vida se rige a la par de los gentiles, juntos pero no revueltos, puesto que hay miedo a la asimilación y a la necesidad de cuidar y mantener las tradiciones judías. Cada Keilah mantiene un pincás en donde se anota todo,
quién es el presidente, sus miembros, nacimientos, casamientos, muertes, quién pagó y quién no pagó las deudas. Y también se registra a la gente según su profesión, zapateros, costureros, panaderos, aguateros, para cuidar el orden, algo así como un socialismo judío. La autonomía judía en Polonia, las Bad Arba Aratzot, del siglo XVI y XVIII, estaba en su apogeo cuando Ticotín recibió un representante en el Bad Arba Aratzot. Muy bien. Vamos ahora a entrar en la sinagoga. Pero antes de entrar, ¿cómo se llama la sinagoga? Beit Knesset, casa de Knesset. ¿Qué significa casa? Knesset. De Knesset, reunión. La casa de reunión. O sea, la sinagoga en el shtetl es mucho más que una sinagoga. No es solamente lugar de culto, no es solamente lugar de rezo. Toda la vida pasa, el ciclo de la vida pasa por la sinagoga. Nacimientos, el Brit Milá se hace en la sinagoga. El Bar Mitzvah, Bat Mitzvah se hace en esa época, no existía el Bat Mitzvah. Casamiento a la Jupá se hace en la sinagoga. Los entierros salen de la sinagoga. Las fiestas en la sinagoga, Shabbat en las sinagogas y el lugar de reunión es la sinagoga. Por eso el tamaño que tenía para un pueblo tan chico. El tamaño, exacto. Y las sinagogas también son sinagogas fortalezas. Van a ver que las paredes son de 2 metros de ancho, que también servía de lugar de reunión y lugar de protección. Y por eso son sinagogas fortalezas, que tenía también esta parte que después se hace el techo más alto, pero que era un mirador en el cual podían ver en casos de peligro si eran atacados y podían llamar a la comunidad que se acerquen y que entren en el Beit Knesset, lo que vendría a ser hoy un JCC, un centro comunitario. Toda la vida comunitaria se hace en la sinagoga. ¿Okay? La persona más importante, ya la vimos en la película, es el rabino. ¿Okay? Y para tener un gran rabino hay que tener un gran presupuesto. Es cierto que ya enseguida vamos a hablar del tema del rabino. Ok, ahora. Bueno, claro que por eso. No te quejes. De la segunda ventana de la torrecita, que decía, pero en el segundo piso de la torrecita, ahí estaban las oficinas de rabino en el primer piso, en el segundo piso de la torrecita donde está la ventana, había algo así como una cárcel, que no es una cárcel pero un cuarto, cuando había un castigo que no llegaba al jerem, los encerraban en el segundo cuarto, tenía como si fuese una cárcel para pleitos internos de la comunidad. Y debajo de la segunda ventana hay un cartel que dice museo. Y en la entrada, que es la que se acaba porque están remodelando en estos momentos, qué pena, pero hay un cartel que dice sinagoga. Entonces acá estamos en el primer gran dilema que ustedes tienen que resolver. Si es para ustedes un museo o si es una sinagoga. De facto no hay Sefer Torah. Entonces dependerá de ustedes qué es lo que ustedes quieren ver. Si ustedes quieren ver un museo o si ustedes quieren ver una sinagoga. Ahora, cuando entremos, vamos a entrar todos juntitos. Están los 3 pisos para abajo, Mima Maquija, que después ahora vino nos va a expandir un poquito más la explicación del Mima Maquija. Y cuando entremos a la sinagoga hay un wow. Vamos a practicar para que nos salga bien, ¿ok? Wow. Yo digo 1, 2, 3 y viene el wow. A ver, 1, 2, 3. Wow. Eso fue un wow. Eso fue un wow, wow. Un wow muerto de hambre. Ahora viene un wow, wow de verdad. Eso es con ese wow. Pero esto es algo increíble. 1, 2, 3. ¡Wow! Ahora, cuando bajamos las 3 escaleras, el que se para a sacar una foto recibe una patada en el tuje mía. Entran todos para que todos puedan ver y después saquen las fotos. Voy a dar el tiempo que necesiten para las fotos y después va la explicación. Nadie se para en las 3 escaloncitos. Entran, así entramos todos y cuando lo sientan. Y después sacamos las fotitos.
entrando a la sinagoga museo de Ticochín. Pasen todos. Perfecto, ¿tenemos todos? Corriéndose al interior que hay lugar. Así pasamos todos. Estoy esperando para que entremos todos. ¿Estamos todos? Vamos a entrar. Acá se ve el espesor de las paredes. Miren. Ok, estamos en la ciudad del año 1642, se hicieron las algunas cuentas para los años, ¿no es cierto?
separado hombres y mujeres. Al principio solo hombres, las mujeres no rezaban. Después se hace la gran Nashim, ve que es una construcción posterior, y atrás y ahí atrás. Es una construcción posterior, al principio solo los hombres rezaban. La Bimá en el medio, que no solamente una tradición sefardí, también en Ashkenaz se acostumbraba a rezar los antiguos. La Bimá en el centro, la centralidad del rabino, que todo lo puede escuchar por igual, a la misma distancia. ¿Okay? En invierno había otra más chiquita, porque en invierno no se podía calefaccionar, o sea, darle calefacción a eso. Había una también más chiquitita. Y lo que estamos viendo es en las paredes, ¿cómo se llama? ¿Qué estamos viendo en las paredes? ¿En las cosas secretas? ¿Él? ¿Qué estamos viendo en las paredes? ¿Él? No, ¿qué estamos viendo? El sidur. Estamos viendo el sidur. La imprenta acaba de ser de inventarse. Es una cosa muy cara. No podemos hacer el libro para todos, pero los restos principales los tenemos en la pared para que todos puedan seguir los restos. ¿Y eso es de cuándo? 1622, de que lo hacen inmediatamente, lo hacen a las pinturas en todas las sinagogas de Colonia. Van a vernos adelante, esta es la primera del Solomón. Menos las nuevas, las modernas, ahora que la de Ayar Nusik en 1902, ya hay sidur, ya hay imprentas, ya no es tan caro como en 1642. Todas las antiguas van a ver varias, esta es la primera, aquí está el sidur en las paredes. Hago un salto. Durante la Shoah fue utilizado por los nazis porque había dos edificios que no eran de madera de esa época. La iglesia, que no la van a usar, y por supuesto la sinagoga. ¿Okay? Las paredes fueron pintadas y nos quedaron fotos que habían de antes de la guerra. Esta es una de ellas. ¿Okay? La sinagoga como se veía antes de la guerra. La Ezrat Nashim no había pasado. ¿Sí? ¿Okay? También aquí estamos ahora, no cambió. Y aquí tenemos una de las tres fotos que tenía. Y ahora escúchenme lo que les voy a decir. La escuela de arte de Bialystok, en el cual no hay ningún judío, después de la guerra, vienen a la sinagoga con las tres fotos que tenemos solo una, y según las fotos, vuelven a pintar en las paredes los restos como los vemos hoy. Pero resulta que no saben hebreo. Para ellos es una caligrafía o es un dibujo, porque no saben hebreo, por lo tanto hicieron varios errores. Los grupos israelíes lo encuentran inmediatamente, 3, 4, 5 horas, es una frase tan importante encontrar los errores. Pero hay errores porque hay gente que no sabía hebreo. Nadie se lo pidió, nadie les pagó. Voluntariamente la Escuela de Artes toma el trabajo y todo lo que está pintado en estos momentos, tanto en la Bimá, el techo y todo, decoraciones, y todo lo que está en las paredes es hecho después de la guerra, según las fotos, como les dije, por la Escuela de Artes de Bialystok. Nosotros también están esas acciones de polacos hacia nuestra religión y hacia nuestra tradición y hacia nuestra cultura. ¿Okay? Nomás para estar seguros de lo que estamos viendo aquí en esta pared, el Lejadodim. Entonces vamos a todos juntos según el Nusach de NSI. Estamos con NSI. ¿Cuál es el Nusach de NSI? A ver, todos juntos. ¿Alguien más? Ok, sigue habiendo un montón de repertorios, es una canción que todos la cantamos cuando entra Shabbat, en el momento exactamente que entra Shabbat, entonces en la última frase nos damos vuelta para recibir el Shabbat, en ese momento entra el Shabbat. Lo impresionante, por supuesto, de la hora 2, hoy no hay Sefer Torah, ¿ok? Pero si eso quedó original, eso sí no lo tiraron, no vamos a entender por qué. Justamente los nazis no lo tiraron, no lo destruyeron. Puede ser por una cuestión de estética que ellos mismos hasta les haya gustado, porque realmente
¿Ok? Rabino, ¿qué quería la maquita y algo más que quería contar? No, eso sí, la mamita se toma de un artículo del libro de los Salmos, uno de los libros de los rezos, y el concepto es que justamente uno invoca a Dios desde la profundidad, ¿sí? Desde abajo. Hay otros temas místicos que le gustan tanto a Mario. En general uno desciende para poder elevarse espiritualmente. Eso se lo tomó en forma literal y muchas veces se hizo el truco ese de poder tener una sinagoga para abajo para lograr una altura mayor a la iglesia, pero internamente, no por fuera. ¿Sí? O sea, por fuera se ve como más bajo que la iglesia, pero por dentro en realidad les ganamos. Ok, foto grupal y salimos a recorrer el teatro. Comunitario. Al igual que en muchas otras comunidades, también aquí hubo un pincas que servía de archivo protocolario, donde se anotaban todas las decisiones de la comunidad, sus fiestas, registro de nacimientos, casamientos y entierros. También se anotaban las sumas donadas en caridad y las deudas comunitarias. Estos pincasim son en muchos casos los únicos testimonios históricos de comunidades enteras que desaparecieron, como el caso de Poznan, Nuremberg, Frankfurt y Ticuchín. El pincazo original de Ticuchín se perdió en la guerra. Pero Israel Alperin de Bialystok visitaba a sus abuelos que vivían en Ticuchín y estos les enseñaron a leer y a escribir. Como tarea, él copiaba las hojas del pincas y eso la guardó esas hojas. En 1938 emigró a Palestina y se llevó sus escritos con él. Con el tiempo, Israel Alperin pasó a ser profesor de historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén y publicó el Pincas aquella. Y por eso sabemos todo lo que sabemos del periodo anteguerra. Estamos, por supuesto, en la casa de quién. ¿Quién sabe en qué casa estamos? Obvio, la casa de Rabino. Al lado de la sinagoga, la casa de Rabino. Acá la llave, aquí vamos a entrar. Aquí es el museo de Ticuchín, no judíos, el museo de Ticuchín. Por supuesto, si tenemos una gran Keilah y una gran sinagoga, tenemos que tener un gran presupuesto para tener un gran rabino, ¿cierto? Muy bien. Y un rabino no va a venir acá si no tiene que un Beit Midrash, que está al lado, la segunda casa, donde va a formar a sus seguidores. Ningún gran rabino va a venir si no puede seguir formando una cadena de seguidores. Y por eso tiene también su Beit Midrash. Como ustedes saben, los rabinos tenían muchas funciones, también hoy, y de entre otras cosas era el juez en los asuntos intercomunitarios e interpersonales entre la gente. Y cuenta esa leyenda que estaba el rabino en la casa y vienen dos mujeres con una disputa esa que nunca se pueden arreglar. La esposa del rabino las entra las dos, pasa la primera y le dice: rabino, usted no sabe, la otra es una perra y me hizo esto y me hizo aquello y me hizo lo otro y esto y esto y lo otro. El rabino la mira, lo piensa, se agarra sus barbas, agarra el Talmud, cuáles son los precedentes históricos del asunto, lo piensa y dice: señora, usted tiene razón.
y la esposa la saca por la puerta de atrás. Entra la segunda. Rabino, aquella que se fue es una perra. Me hizo esto, esto, esto y esto, y además esto y aquello y esto también. Bueno, el rabino la mira, se agarra las barbas, lo piensa, agarra el Talmud, los precedentes históricos, la mira fijamente a los ojos y le dice, señora, usted tiene razón. Y la saca por atrás. Viene la esposa del rabino. Dice, Rabbi, ella tiene razón. Y ella tiene razón. Tú también tienes razón. Y estos son los grandes rabinos. Mario, vos también tenés razón. Yo también. Esos rabinos que saben tender puentes y no crear estos conflictos. Y como siempre, como ustedes sabrán, al igual que en NSI, todos los Shabbatot, un quilombo tremendo. Llega una parte del rezo, la mitad se para y la mitad se sienta y nunca se ponen de acuerdo si hay que pararse o hay que sentarse. ¿No es cierto que igualito ahí ya están discutiendo, ¿verdad? La junta directiva con el rabinato, si hay que pararse o si hay que sentarse, y a las patadas todo el tiempo. El rabino, un rabino joven que acaban de llegar, y deciden ir a Bialystok en carreta, ¿sí? 30 kilómetros, son 2 días de carreta, ¿ok? A consultar al gran rabino cuál es la tradición. El rabino conduce separando a los dos bandos, uno va de aquí del que hay que sentarse, uno que hay que pararse, llegan a Bialystok, opa, de casualidad o no de casualidad, aparece el rabino al lado de la sinagoga caminando, salta el primero, rabino, ¿cómo lo queremos? ¿Cómo lo extrañamos? ¿Cómo lo recordamos? Qué honor estar ante su presencia. Dígame, ¿no es cierto que cuando llegue esta parte del rezo hay que sentarse? El rabino a mí le dice, no. Sale otro rabino, como lo queremos, cómo lo extrañamos, que honor estar en su presencia. Entonces teníamos razón. Cuando llega la parte del rezo hay que pararse. Dice, no. Entonces sale el rabino joven y dice, pero rabino, ¿hay que pararse o hay que sentarse? ¿Cuál es la tradición? Esa es la tradición. Todo el tiempo nos peleamos, hay que pararse o hay que sentarse. Ok, muy bien. Vamos al Beit Midrash. Toda la comunidad junta dinero, toda la familia junta dinero, todo un ahorro de toda la familia para mandar un hijo a América, a los Estados Unidos. El chico está 3 meses estudiando en la yeshiva en los Estados Unidos y manda un telegrama. Recuerden, se pagaban por palabras, ¿no es cierto? Que era caro, se mandaba por palabras. Ok, llega el telegrama, ok, le llega al padre el telegrama, papá, manda dinero. Degenerado. Toda la familia trabajando, toda la familia ahorrando, y este tipo, papá, manda dinero, va a la casa tremendamente enojado, mira a tu hijo, mira lo que escribe tu hijo, dice la mamá, a ver, dame el telegrama. Lo agarra el telegrama y lo lee, papá, manda dinero. Ah, ¿por qué no dijo antes? Los tonos. Eso no tiene que decir a mí cuando yo les contesto con tonos feos a ustedes. Los tonos. A veces los tonos hacen la música, ¿no es cierto? Los tonitos. Okay. Entonces, como dije, cada rabino tiene un Beit Midrash. ¿No es cierto? En este Beit Midrash estudian y se van a prepararse para hacer. En esa época va a cambiar mañana en Lublin. Se van a ver que Lublin cambia el asunto. Los Talmid Jajam son los alumnos estudiosos que estudiaban todo el día la Torah, la Mishnah, en la Yeshiva, en el Beit Midrash, vivían en las casas de la gente más pudiente. ¿Por qué la gente más pudiente los tenía en su casa? ¿Cuál era la intención? Casarla con la hija, porque un gran casamiento, un gran chido, que es casarla con un gran Talmid Jajam, que después va a ser un gran rabino, que después va a tener un gran sueldo, que no sea grande, un gran rabino, ¿cierto? Una inversión. Vamos, rabino, vamos a... Una inversión a futuro. Entonces había una señora que tenían uno en la casa, pero estaba un poquito preocupado si este Talmid Jajam tenía alguna posibilidad de llegar a Gravito, lo manda que por favor vaya a charlar con el muchacho y vea cuáles son sus intenciones y cómo va a llegar. Entonces llega y lo saluda, viene al Beit Midrash, le dice Shalom Aleichem, ¿cómo va todo? Uy, Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, va a estar todo bien. ¿Y cómo van los estudios? Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, va a estar todo bien. ¿Y cómo ve el futuro? Uy, Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, va a estar todo bien. ¿Y usted va a ser un gran rabino? Uy, Bezrat Hashem, por supuesto va a ser un gran rabino. Llega el tipo a la casa, fantástico, fanán, se sienta en la mesa, pone las 2 patas encima de la mesa, viene la señora, ¿y qué te dijo? Estate tranquila,
él está seguro que yo soy Dios. Continuamos. Los dos son el Museo de la Ciudad. Los dos pasaron a ser el Museo de la Ciudad. Los dos, ambos edificios. No sé por qué están estructurando, pero los dos son el Museo de la Ciudad. Está en el lugar correcto. Plina, ¿por qué no crees Plina? La tiene Plina porque la voy a necesitar más adelante. La familia Osopovich. Vivía, esta es la familia Osopovich. Ajá. La tiene Plina, ok, la foto. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las historias de la aldea. Qué personaje. Siempre, por supuesto, están los estudiosos, los Hasidim. Y cuenta los Hasidim de Rabbi Haim de Brisk, que contaba que en su inteligencia, aún siendo muy joven, un día le preguntó a su padre, mientras le enseñaba Torah a su amigo: dime, Jaime, hijo mío querido, ¿quién de los dos es más estudioso y sabio entre ustedes dos? Ah, qué pregunta, ¿no es cierto? Jaime, después de pensar un rato, contestó: padre mío, es muy difícil contestar a tu pregunta. Padre mío, si dijese que yo soy más estudioso y más inteligente que mi amigo, me tomaría por vanidoso. Pero si dijese que mi amigo Zalman es más estudioso que yo, entonces sería un mentiroso. En el Shtete, por la aldea judía, llega un vecino y le pide al vecino la cuchara de plata de Gimpel el tonto, y se la da. A los 2 días vuelve y le da 2 cucharas de plata. Pregunta: ¿qué pasó? Dice: la cuchara dio a luz. Bueno, le pide los tenedores de plata, el tenedor de plata. Vuelve a los 2 días y le trae 3 tenedores de plata. Sí, ¿qué pasó? Y tuvo mellizos. Vuelve a traer y le pide los candelabros de plata. Y se los da y el tipo nunca más apareció. El tipo desapareció, ¿no es cierto? Lo va a buscar, no sé si nomás, los candelabros de plata de la Bobe. Los va a buscar, lo encuentra y dice: devuélveme los candelabros. Dice: no preguntes, se murieron. Dice: los candelabros no se ven, ¿cómo se murieron? No preguntes. Así como me preguntaste cómo la cuchara dio a luz, claro, y cómo el tenedor dio mellizos, no preguntes, eso se murieron. No preguntes. Muy bien. En un Shabbat, el rabino va caminando acá por la calle, ¿sí? Y ve a un judío fumando. Dice: seguramente tú no sabes que hoy es Shabbat. Dice: no, rabino, sí, yo sé que hoy es Shabbat. Bueno, entonces seguramente tú no sabes que el Shabbat está prohibido fumar. Dice: no, rabino, yo sé que el Shabbat no se puede fumar. Bueno, entonces seguramente el médico te indicó que a pesar de todo puedes fumar en Shabbat. Dijo: no, ningún médico me dijo que puedo fumar en Shabbat. Entonces el rabino mira al cielo y dice: Ribanosh el Olam, miren qué bonitos los hijos de Israel, que incluso si es una infracción en Shabbat, no están dispuestos a mentir por eso. ¿Escuchaste lo que es? Yo me voy a parar en la sombra, ¿ok? Si quieren parar
necesidad, es el pozo de agua que necesitaba, ya que tantos niños estudiaban durante largas horas del día. El Melamed era quien enseñaba en el Heder, se llamaba el Heder, el cuarto, la Torá, a los niños pequeños de la aldea. El Heder era una institución privada donde el Melamed cobraba por sus enseñanzas y por eso estudiaban solamente los más pudientes. En el caso de Ticuchín, el Heder era público y estudiaban todos los niños de la aldea y el sueldo del Melamed lo pagaba la Keilah. El Melamed y el Heder, el sistema tradicional de educación primaria ashkenazita, antiguamente llamada Beit Rabban. En las ciudades más importantes se llamaban Talmud Torah. Talmud Torah son colegios primarios. El sistema de estudios era a través de la memorización, ya que no habían libros para todos ni cuadernos. Solo los varones estudiaban en el Heder y en él se enseñaba religión, rezo, Torah, Mishnah y Gemara. No siempre se respetaba la higiene personal y se acostumbraban a hacer castigos físicos a los niños. En el Heder estudiaban niños de distintas edades. Esto no era la edad, sino el avance en los estudios. Después del comienzo del siglo XIX, con la influencia del movimiento sionista de Absalá, reaccionaron los cesaron los castigos físicos, comenzó el estudio de materias sociales y instituciones ortodoxas para chicas. Estamos hablando en Cracovia, Beit Yaakov de Sara Schmidt. La gran pedagogía del Melamed, vamos a ver quién lo sabe, está el Knip. ¿Qué es el Knip? El Knip. El Knip. El después viene el Shnal. El Knipal. El Knipal. Después viene el Shnal. ¿Qué es el Shnal? ¿Qué es el Shnal? Esto es Shnal. También, pues después viene el patch. ¿Cuál es el patch? El patch. Después viene el... Te digo que no pasó de moda. Claro. Espero que sí. No, te digo que no. O bueno, después viene el satz. El set. Después viene el clap y después viene el flash. Grandes pedagogos entonces. Esa cosa que hoy hacemos así y sale agua en la canilla no existía, ¿ok? Hasta comienzo del siglo XX, ¿ok? Entonces está el aguatero, aquel que trae el agua, ¿ok? Tenemos varios aguateros, una función muy importante el aguatero. Tienen que traer agua del río Nares. Agua se utiliza para cocinar, agua se utiliza para lavarse, agua se utiliza para todo lo que se necesita. Ok, ahora ya tenemos acá el industrial, este ya se industrializó, ya cumplió casi, ya tiene en carreta. Ya puede hacerlo mucho más, ya está industrializado. Otra cosa que es necesario es el carretero, el balagula. El carretero, el balagula. Para personas, para mercaderías. Okay, el balagula. Sobre el balagula cuenta que hay una cantidad numeral, no se puede ver la cantidad que uno quiera. Y aparece un joven nuevo que también quiere ser carretero, balagula. En ese momento tiene que pasar el examen. Si pasa el examen puede ser carretero, si no, no puede ser carretero. Y el chico acepta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. La carreta entra en un pozo de barro y queda atascado. ¿Cómo saca la carreta? Dice el chico, muy sencillo. Me bajo de la carreta, agarro al caballo por el estribo y saco a la carreta. La carreta no sale. Bueno, entonces me bajo de la carreta, me voy de la parte de atrás y empujo a la carreta. La carreta no sale. Bueno, bajo a la gente de la carreta. Yo voy adelante y tiro del caballo, la gente empuja de atrás, la carreta no sale. Bueno, ok, entendí, listo, no voy a hacer, pero dígame por lo menos para que sepa cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es que un buen carretero no pone la carreta dentro del barro. Muy bien, aquí tenemos, si ustedes leen, ¿sí? El Kibbutz Akshara de carpintería de Agudat Israel en Tiktin. O sea, donde se hace la capacitación de carpintería ortodoxos Agudat Israel en la ciudad de Tiktin. Aquí tenemos un Lag Baomer en Tiktin, destacando la fiesta. Pásenselas. Aquí tenemos a los movimientos juveniles en Tiktin, a Shomer Atzair, el grupo Dvorá en Tiktin, acá dice el nombre en hebreo Tiktin. El Beit Melamed, el Melamed que también lo vimos recién hace un ratito. Y listo, ahora ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la sinagoga como se veía en 1915, una foto de la sinagoga de 1915. Acá tenemos el mercado en un día domingo.
Ahora, lo interesante de esta foto es que cuando yo conocí por primera vez Tiktín, esta casa que está acá, es esta. Pero la remodelaron, cuando yo conocí todavía se veía así. O sea, esta casa que se ve todo el mercado está tomado de allí para acá. O sea, esta casa que está aquí era yo la conocí cuando se veía así todavía. Pues aquí tenemos el mercado. Y si ven aquella casa que está ahí, que ahora el camión no los tapa, es esta. Que no cambió. Y esto es de 1916. O sea que estamos en el mismo lugar como ustedes pueden ver. Y este es el mercado. Ok, aquí está la municipalidad. Aquí está el edificio de la municipalidad. Estaba y sigue estando. Y debajo de la municipalidad estaban los bomberos. Todos ustedes en las casas son de madera, tenían que tener bomberos. Había dos bomberos, los bomberos polacos y los bomberos judíos, bomberos voluntarios. Siempre habían, toda la aldea había. Y esta es la plaza del mercado. Vamos ahora a mi oficina para ir conociendo el relato de Tiktín ya en el Lashon. Vamos. Carnicería, vimos una vida judía efervesciente, que escuchamos los relatos hasídicos de estas aldeas, que no todas son de acá, porque algunas las podemos contar acá también, ¿no es cierto? Y ahora pasamos a la segunda parte, que es la Shoah del Durante. Y lo vamos a hacer a través del relato de Abraham Kapitzer, de Tikuchín. ¿Ok? No puedo contar la historia, no tengo que leer la historia, es larga. Pero lo leo porque cada vez que lo hacemos, recordamos exactamente como él nos la contó. Con cada punto y con cada coma y con cada énfasis, como él nos las contó. Porque verdaderamente todos los días de Hashem pasamos por sus manos y así lo queremos hacer. Como él nos los contó y como él nos los relató para aquel que se durmió en el viaje. Son los que lavan los platos esta noche en la cena. La operación Barbarossa, 21 de junio, invaden, rompen el acuerdo Ribbentrop-Molotov, entran en la Unión Soviética y aquí fusilan. Va a ser muy cortito lo que se expliqué en el bus largo y tendido. Acababa yo de cumplir 13 años y convertirme en Bar Mitzvah cuando comenzó la guerra. Tal como el resto de los miembros de la Keilah, que no podían imaginar lo que el destino le deparaba, así tampoco mi padre Pesach, hijo no le braja que en paz descanse, que acababa de introducirme en el cumplimiento de las mitzvot y con mucha emoción me había bendecido con la bendición tradicional Baruch Shepterani Mion Shoshel, que no es una ¿cómo se dice? Una maldición, sino es una bendición. ¿Querés explicarla, Rabino? Sí, es que el papá se saca el peso de encima. El yugo de estar a cargo del hijo. Ahora el hijo ya es mayor de edad y es responsable por cumplir los preceptos y por todo. O sea, vas a ser mayor de edad. Y lo que implica que a partir del Bar Mitzvah es contado como uno del Minyan. Es igual, ustedes saben que si falta uno no hay Minyan. Y ahora a partir del Bar Mitzvah, el uno, a pesar de que tenga 13 años, con el más inteligente somos todos iguales. Uno es uno. Y se considera como Minyan. No podía ni tan remotamente prever un terrible castigo y una desgracia tremenda, diferente a todo lo conocido, caería sobre él y al resto de sus hermanos, miembros de la comunidad de Tikuchín. Al final del mes de junio de 1941, la semana 21 de junio, fin de mes, los primeros 8 días, llegaron a Tikuchín un grupo pequeño de soldados alemanes que se establecieron en el edificio de la municipalidad, en la esquina. Nosotros estábamos aterrados, pero la vida continuaba normalmente, aunque solo en apariencias. Ni siquiera fuimos obligados a usar la estrella amarilla. La incertidumbre y la duda respecto al porvenir se apoderaron del corazón de cada uno de nosotros. Una cosa muy importante que hay que comprender. La época soviética fue una catástrofe para nosotros. Para empezar, los judíos fueron acusados de colaboracionistas con los rusos. Y los nazis mal interpretados por la gente local como los liberadores de los rusos. La época soviética fue una catástrofe para nosotros. Aquellos que estaban allegados a los rusos huyeron. Jan Pivok, el intendente antisemita de Tikuchín, envió listas a los alemanes con los nombres de los judíos que habían colaborado con los soviéticos. El hijo del carnicero Vietek hizo correr el rumor de que todos los judíos fueron colaboracionistas de los soviéticos. El ambiente de la aldea cambió y el antisemitismo pasivo se convirtió en activo. En la calle nos gritaban: ustedes se lo merecen.
Toda oportunidad era buena para humillar a los judíos. Nuestros bienes se convirtieron en bienes públicos. Nuestros negocios fueron asaltados, nuestras casas saqueadas y las deudas nunca fueron saldadas. Se prohibió toda relación entre judíos y no judíos e incluso suministrar medicinas a niños judíos estaba prohibida. La maldad levantó su horrible cabeza. ¿Dame la foto primero? Pero hubo un caso particular que causó sensación y temor en nuestros corazones. La familia Osopovich fue asesinada en una noche. Hombres, mujeres, ancianos y niños. 20 miembros de la familia Osopovich fueron degollados en una sola noche por parte de gentiles de Ticuchín que tenían una deuda económica con la familia y rehusaban pagarla. Los alemanes no intervinieron y de ese modo nuestra sangre quedó a la gracia de los pobladores de la aldea. La sangre de los judíos de Tiktín fue licenciada. Yo recuerdo el entierro de la familia Osopovich como si fuese ayer. Tenía ya 13 años. El domingo 24 de agosto, pasan 2 meses. Los alemanes están acá y no pasa nada. El domingo 24 de agosto. No pasa nada con los alemanes. Los alemanes no pasa, están acá, ellos viven acá, ni siquiera Pero- con estrella amarilla y la vida continúa en una aparente normalidad. Pero los polacos aprovechan. Ahora van a ver. No, El ahí- domingo 24 de agosto de 1941 se escuchó en el poblado la orden de que todos los judíos deben presentarse al día siguiente, el lunes 25 a las 6 de la mañana en la plaza del mercado. Acá. Todos con excepción de los ancianos y los enfermos. Al amanecer se reunieron la mayoría de los judíos en la plaza del mercado con sus ropas de invierno y comidas para el camino. ¿Qué significa si es agosto ropas de invierno? Que entienden que los van a deportar, no saben a dónde. Así, por las dudas, nos llevamos ropa de invierno. Lunes 25 de agosto de 1946. Al amanecer del día lunes 25 de agosto a las 6 de la mañana, poco antes de la hora señalada, comenzaron a converger de las calles y callejuelas y se reunieron en la plaza del mercado todos los judíos. La plaza estaba abarrotada de gente. Todos estaban agrupados en familias. La sensación del ambiente era una tragedia próxima a venir. La gente estaba desesperada y aterrada. Muchos vestían sus mejores ropas de invierno y llevaban consigo pequeñas viandas con comida, porque en el interín comenzó a correr el rumor de que iban a ser transportados a un gueto próximo a Tiktín. Muchos comenzaron a agruparse y cada uno daba su opinión de lo que acontecería. El corazón auguraba malos presagios. Corrían rumores sobre ciertas fosas que estaban siendo cavadas en el bosque de Lupojova, pero según decían, eran parte de los objetivos estratégicos militares alemanes. Esta explicación sirvió para calmar los ánimos y fue aceptada por la mayoría. Pasaban los minutos, un cuarto de hora, media hora, y los alemanes, que su puntualidad es bien conocida por todos, no llegaban. Estábamos parados en la plaza del mercado esperando la llegada de los alemanes, cuando mi padre me ordenó volver a la casa para cuidar nuestros bienes de los vecinos. No sé qué impulsó a mi padre a enviarme a mí a la casa. Probablemente el temor de que nuestra casa sea saqueada por los gentiles. Yo al principio rehusé. No quise dejar la familia, pero el ambiente de pánico influyó en mí. Papá insistió: Abraham, tienes que volver a la casa y cuidarla para que tengamos a dónde volver. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué no le pidió a mi hermano mayor Israel? Hasta el día de hoy no encuentro respuesta a esa pregunta. Yo insistí en mi negación de volver solo a la casa, pero dado de que mi amigo Moshe Kafka, de mi misma edad, intervino en la conversación y me dijo: Abraham, vamos los dos juntos, el retorno a mi casa con un amigo me parecía menos amenazante y menos peligroso. Esta sería la primera vez que un amigo me sirve de ancla de salvación. Moshe y yo comenzamos a caminar a nuestra casa. No pasaron más de 100 metros cuando oímos los ruidos de los camiones. La visión fue escalofriante.
decenas de carros y camiones y decenas de soldados armados rodearon la plaza del mercado. Solo la vista en contraposición de los soldados armados hasta los dientes frente a los judíos, ancianos, bebés, desarmados, nos dieron a entender que una gran desgracia se acercaba. Nos escondimos detrás de unos arbustos. Nuestros corazones latían con rapidez. Comprendimos que todo nuestro mundo estaba en peligro. Queríamos estar con nuestras familias, pero el instinto de supervivencia fue mayor. A las 7 de la mañana entraron 6 camiones con los soldados de la Gestapo, todos con ametralladoras. Los soldados rodearon la plaza sin permitir a nadie salir y luego separaron a los judíos en grupos. Mujeres y niños por un lado, ancianos en un segundo grupo y hombres en un tercer grupo. Y entonces llegó esa visión, un grupo de gente caminando hacia la salida de la aldea, un rumor que se alejaba y una melodía que se fue apagando. Fue esta nuestra despedida de nuestros seres queridos. Nunca más los volvimos a ver. Quedamos escondidos hasta el anochecer. Un grupo de gendarmes polacos vino a nuestra casa y se llevaron el ganado. Un vecino se llevó el caballo. La otra vecina, que trabajaba en la casa de servicios, los servicios domésticos de la casa, ya estaba ordeñando nuestra vaca. La miré fijo a los ojos y ella me respondió alzando los hombros como queriendo decir, se la vi. Así es la vida. La última misión de los judíos de Tiktil. A la cabeza fueron los músicos y los klezmers. Daniel el sastre, Shmuel Sokolovich y el padre de mi amigo Moshe Kaskar. Los hombres iban delante muy bien custodiados, camino a Zabad, la aldea cercana, entonando la canción del Atikvah, la canción de las esperanzas. Las mujeres y los niños fueron conducidos en camiones. Al anochecer, descubrimos que no fuimos los únicos en desacatar las órdenes de los alemanes. Nos reunimos en una casa, pero estábamos desconsolados y sin saber qué hacer. Incluso Shmuel el Matarife, que es conocido en la aldea por su inteligencia, no sabía qué aconsejarnos. Solo hablábamos de nuestra desilusión de nuestros vecinos polacos. Me quedé muy triste pensando en mi familia. Cambié los pensamientos y me puse a soñar con nuestros animales, la vaca y el caballo, pero enseguida comprendí que el robo de los animales no se... En 1941 juntaron a todos los judíos de Tiktil en la plaza del mercado de la aldea. A las 8 de la mañana terminó el proceso de anotar a los asistentes en la plaza. Se formaron entonces 3 grupos: los dueños de negocios y los profesionales, los niños y los ancianos, todo con un ambiente de terror, con gritos, perros y golpes. Después aparecieron 7 camiones con personal de la Gestapo con armas de fuego. La plaza fue cercada por ellos. Los gendarmes polacos y los soldados alemanes separaban a las mujeres, los ancianos y un tercer grupo, los niños y los hombres. Los hombres fueron formados en filas de A4. A la cabeza iban los más altos: Yakel, el alto, Yakov Khoroshova y su suegro Moshe Ger, y detrás de ellos los músicos: Daniel Deutsch, el sastre, dueño de la trompeta, Shmelek Sokolovich con su tambor y Eli Kafka, el violinista. Los oficiales de la Gestapo los obligaron a tocar el Atikvah y después a tocar una canción alemana que sus palabras decían: cuando se derrama sangre judía es símbolo del triunfo alemán. La fila se alejó y podía verse desde lejos. De repente se oyó un disparo. Nuestro anciano rabino, Shmuel Babetsky, que iba lento al final de la fila, fue disparado en la cabeza como una señal de advertencia para los demás. Las mujeres y los niños subieron a los camiones. Los judíos fueron aprisionados en la escuela de la aldea Zabed, a 2 kilómetros de aquí, y les informaron que iban a ser conducidos a un gueto.
Cada 10 minutos llegaba un camión que era encargado con judías y conducidas al bosque de Lupojova. Los camiones descargaban a los judíos en el bosque, aquí donde estamos nosotros parados. Y aquí ocurre lo siguiente, el mejor libro que les puedo aconsejar, famoso, aquellos, en inglés, Ordinary Men, la versión en español no iba, gente ordinaria, se le cambiaron aquellos hombres grises de Christopher Browning, que relata el batallón 101, ¿ok? Que no actúa aquí, actúa en otra zona, pues el mejor libro que relata sobre los Sonderkommando, los Einsatzgruppen, gracias, los Einsatzgruppen. Y aquí te quiero agregar algo. Acabo de leer el último libro de Almudena Grandes de la guerra, de episodios de la Guerra Civil Española. Justamente en el último libro, los pacientes... propio sí, ejército, policía sí, alemana. sí, todo lo que tú quieras, obediencia de vida, todo lo que tú quieras. ¿Cómo se llegó a eso? No estoy empujando la respuesta, porque no la sé. Si esa respuesta seríamos felices. El libro El pájaro pintado. El pájaro pintado. Sí, aquel que lo pinta y lo atacan porque es distinto a los demás. Ya se cocina. Entonces, Sí, me parece que tampoco hay que olvidar la primera ya. no, pero esto aquí no estamos sacando el tema, estamos sacando el tema. Esta gente después de la Por lo tanto, ahora, en esos pilotos que están acá sentados y van llevando de a 10 en 10, vamos a entrar nosotros. Yo les quiero pedir que no pisen. Pero no se puede no pisar, técnicamente, pero traten de no pisar. Pisar despacio, decimos en Israel. Estamos yendo los últimos 800 metros, que fueron los judíos de Tiktil. Cada uno tiene un nombre consigo, o varios. Vamos con ellos. Algunos tienen fotos también. Miren a quién mataron. ¿Ok? Vamos, y por eso queremos sacarlos del anonimato, porque acá ya no son millones. Acá ya es Tiktil, son 2.500 judíos, el primer día 1.700 judíos. Sí, y acá Estamos es una. yendo cada uno con una. Acá es una. Por eso cada uno ¿Alguien va le con falta? él. Todos tienen. Lo he repartido a todos. No importa, y hay más de uno. Y cada uno va con ellos, por lo tanto quiero que lean el nombre. Y quiero que lo conozcan. ...5 metros de profundidad. Y el tercer pozo que se utilizó el segundo día para los 800 judíos restantes, la mayoría niños, ancianos y enfermos. En estos pozos fueron echados los judíos aún vivos. Los alemanes al margen del pozo disparaban hasta que no quedase nadie vivo. Cada 10 minutos se repetía el proceso. No había escapatoria. Al final del día, cuando el sol se ocultó, fueron acribillados 1.700 judíos. A la noche, los pozos fueron tapados con arena y cal por los aldeanos de Ticuchín. Los alemanes controlaban el trabajo tratando de no dejar huellas. Muchas horas después de que las fosas fueran tapadas, aún se movía la tierra. Y de sus entrañas se oían gritos desesperados. Esa noche los polacos de la aldea organizaron un banquete con mucho alcohol para los alemanes. Al otro día los gendarmes polacos pasaban de puerta en puerta por las casas de los judíos y recogieron a aquellos judíos que quedaban escondidos. Los subieron a camiones y fueron conducidos al bosque de Lupojova. El martes 26 de agosto de 1941. A las 2 de la tarde terminó la operación. Los 3 pozos se sellaron y Ticuchín quedó sin más judíos. En épocas distintas, la mayoría murió más tarde a manos de los gendarmes polacos y fueron sepultados también en la tercera fosa final, en aquella fosa. Entonces, ¿para qué vinimos? Vinimos a visitar a los judíos de Tiktil.
a decirles Shalom Aleichem a vuestras cenizas. El bus para. Aquí bajaron los judíos de los camiones y entraron al bosque hacia su último destino. Nosotros estamos en el camino al bosque. Venimos por los judíos. Somos judíos y venimos a tumbas judías. El camino es angosto y los árboles se elevan a sus bordes. Qué silencioso está el bosque. Solo los pájaros se oyen en él. Ahora hay silencio. Antes hubo gritos de hombres, mujeres, disparos, bebés, ancianos. La canción de la muerte de los judíos de Ticuchín. Dentro del bosque 3 fosas y un cartel en polaco. Aquí fueron asesinados 3.000 ciudadanos polacos en la guerra por los asesinos hitlerianos. Hitlerianos no alemanes, ciudadanos polacos, no judíos. Silencio. Cada uno se encierra en sus pensamientos. Nadie sabe lo que yo siento y yo no sé qué siente cada uno. Pero más importante, ¿qué sintieron los judíos de Ticuchín? Solo estuvieron en su muerte y solos descansan en paz. ¿Cuándo vinieron a visitarlos? ¿Cuándo fueron recordados ante Dios? ¿Cuándo se dijo aquí un Kadish por ellos? Entonces vinimos nosotros desde Buenos Aires, yo desde Israel, a decirles Shalom Aleichem. Traemos saludos de Buenos Aires y de Jerusalén y venimos a pedirles, retornen, vuelvan, vivan. Somos nosotros, la voz del Todopoderoso. Itgadal B'itkadash Shemer Rabba. Vamos a hacer un Kadish en conmemoración de los judíos. יתגדל בקדש שמר רבה, נלמד יבדח חידותי ואמליך מלכותי, בחייכון ובמכון ולחדש כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב במדו, אמן. שמר רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה מתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דעמידם בעלמה ואמרו אמן. יש למר רבה משמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום עם דומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amén. Ahora para tratar de sacarlos del anonimato y darles cara a cada uno y nombre a cada uno. Quien quiera, vamos a recordar. Yo voy a recordar a la familia de Abraham Kapitza, a los padres de Abraham Kapitza, Pesa, y a los hermanos de Abraham Kapitza, Shimon y Motke, y a la hermana Nehama, la familia Kapitza, asesinados todos en estas fosas. Yo voy a recordar a Feige Sapir, que tenía 28 años y que era hija de Pinjas y Hanat Bora. Y ese es Baruch. Y yo recuerdo a Yosef Erstein, hijo de Fishe y Aya Lea. Yo recuerdo a Gine Burstein, hija de Shalom Alter y Esther, de 16 años, y a Rivka Lustein, de 10 años, hija de Shalom Alter y Esther Alter, de 10 años. Yo recuerdo a Dina Kasterwitz, de 35 años, muy emocionada porque tiene la de mi hija, ama de casa. Yo recuerdo a Sara Shvekovsky, de 29 años, hija de Jacob y Frumo, era mora. Yo voy a recordar a Buki y a todos los hijos de Yosef y de Miriam. A Jaime Mendelberger, que tenía 29 años, y a Abraham Berger, que tenía 24 años. Abraham, que es el grupo de Ariel Kubicki, 21 años, hijo de Rafael Paz.
Yo voy a recordar a Yoshua Rosenberg, hijo de Pinjas y Java, y a Raya Turek, de 26 años, hijo de Gregory y Sara también. Me vas a ayudar, sí. Isabel Axelrod. No sé. Israel. Sí. Axelrod, no sé la edad. No entiendo. 13 años y 8 años. Entonces son Axelrod. Axelrod. Bueno, yo recuerdo a Débora Sokolovich, de 44 años, madre de Hanna, Moshe, Sonia y Itke. Y a Itke Sokolovich, de 17 años, hija de Shmuel y Débora. Ana Sokolovich, 11 años, hija de Shmuel y Débora. Moshe Sokolovich, 13 años, hija de Shmuel y Débora. Yo recuerdo a Sonia Sokolovich, 15 años. Rivke Burstin, hija de Esther y de Shalom Alter, 10 años. Yo recuerdo a David Kalinsky, de 30 años, y a Dov Brenner, de 40 años, comerciantes. Julia Kaplan, 18 años. Recuerdo a Hanna Sokolovich, de 8 años, hija de Shmuel y Débora. Recuerdo a Ben-Zion Kapusta, padre de 3 hijos de 9, 12 y 16 años, que Nishmatan Shol A David Wiloa, 15 años, hijo de Jacob y Lea. Y a Glickman Berale, de 13, hijo de Shmuel y Pashke. Yo recuerdo a Glickman Sander, de 7 años, hijo de Samuel y Pache, y a Glickman Anchel, de 11 años, hijo de Samuel y Pache. Yo recuerdo a Tzvi Don Burstin, hijo de Sholem Alter y Esther. Nuestro recuerdo para David Kalinsky, asesinado a los 30 años, casado con Zelda, maestro y periodista. Bueno, yo recuerdo a Mindel Burstein, de 4 años. Creo que es una hermanita, porque escuché hija de Sholem Alter y de Esther. Una hermanita aquí. Sí, acá el otro hermanito, hijo también de, y se llamaba Yosef Meir Burstein, y la mamá era Esther Tenenboim. Sí. Hijo de Aranza. Años en la camiseta. Shmuel el zapatero, con el delantal de cuero, trajo la leshna, el martillo, los clavos y se presentó en la plaza del mercado. Menachem el molinero, lleno de harina, trajo el palo de amasar sacos de harina vacíos y también se presentó. Shalom Yosef el sastre, con anteojos gruesos de vidrio, trajo hilos, agujas, se presentó. Braja, una buena mujer de andar pesado, apuró a sus 4 hijos. Sus hijos la apoyaron. Todos se presentaron. Rabbi Moshe Chaim, el rabino de la aldea, un anciano estudioso, rodeado por sus hasidim, con los libros de la halajá en las manos, se presentaron. Moshe, que cuidaba la sinagoga, un poco cojo, trajo el enorme manojo de las llaves que sonaba como una campana y se presentó. Rabbi Shalom, el filántropo, enfundado en su traje más fino, trajo un bastón tallado en plata y se presentó. Rabbi Itzhak, el Melamed, con los niños en su mano, trajo a todos los niños del Hedar, rebaño sagrado, y se presentaron. Yosef Ishmilka, Sara Beile, Nehama la lavandera, todos vinieron. Abraham el matarife con su barriga, Yankel, el pequeño Tulik, también ellos se presentaron. Shimshon el holgazán,
David Itzhak el carretero y también Raim Haim el carbonero. Todos se hicieron presentes. Y de pronto, ya no hay más risas en el Heder, ya no hay más voces de estudiando en el Beit HaMidrash, ya no hay más los caballos con las carretas, y tampoco se escucha el silencio cuando entra el Shabbat. Solo una ráfaga de disparos, una aldea morada. Abacón de Vilna. Las fuentes de la vida del pueblo judío son fosas llenas de sangre y no de aguas subterráneas. Nosotros vamos allí no por la venganza de la sangre, sino por la consagración de la vida. Pero en cada generación hay alguien que pregunta, ¿por qué persiguen esas memorias oscuras? ¿Y acaso no nos sería más fácil si alzásemos nuestra mirada al cielo azul? Pero a quien no le falte el coraje para mirar al abismo, posiblemente descubrirá, para su propia sorpresa, que en la oscuridad de las fosas no solo se encuentra el horror y la destrucción, sino también el espíritu de un pueblo humillado y deprimido que no cede. Y de generación en generación se transmite el testimonio y el mensaje. Un extraño no puede entender cómo los judíos hacen de su lamentación la luz de la vida y siguen adelante. Significa oficiales en uniforme. Lo contrario a lo que fue esta masacre de indefensos, hoy en día tenemos un Estado, tenemos un ejército que vienen acá a dar homenaje, porque también ellos agradecen esto por todos nosotros. Así que es muy importante, me emociona mucho ver esto, porque sé que mi hermano, por ejemplo, que era un oficial, pero ya es jubilado, era un oficial de alto rango del ejército, vino acá también en nombre de todos mis muertos y de todos nosotros. Así que es muy importante y muy alentador a la vez. Vamos a dar un tiempo para que podamos estar con nuestros Yo quiero hermanos. proponer... Mayormente niños y ancianos escondidos. Y con esto se cerró el destino de Ticuchí. De casi todas las fosas, o de muchas fosas, tenemos sobrevivientes, especialmente en los lugares más grandes. Los casos que conocemos de sobrevivientes responden más o menos siempre a la siguiente norma. La mayoría eran chicos. En las siguientes circunstancias, muchos se esconden detrás de los padres cuando fusilan. Entonces las balas no les pegaron. Muchos de los padres lo tiraron antes al pozo, antes que disparen. Y muchos, como disparaban al pecho, las balas pasaban por encima. A la víctima, que lo conocemos, que lo acompañamos en Ponar, la bala le pega en el hombro. Esas son las condiciones de las cuales logran salvarse. Se esconden detrás, se los tiran antes o las balas les pasan por encima. Pero no eso no es suficiente. La próxima condición tenía que haber sido lo contrario de mi pedido a Dios, que sean de los últimos. Pues si fuesen los primeros y le caen 2 o 3 cadáveres encima, tampoco podían salvarse, morían ahogados. Tiene que haber sido de los últimos. Y la otra condición es que tenían que haberse desmayado, porque también disparaban todos los que se movían. Que se haberse desmayado y los tapaban con arena y con cal. Y si tenían suerte y a la noche se despertaban, pues ya no había gente a la noche y podían salir y escaparse. Y tenemos sobrevivientes que relatan estos relatos de las fosas, que lo cuentan, de muchas fosas tenemos. En cierto momento, cuando Alemania ya comprende que esto es criminal, se forma un comando, el comando 1005, comandado por Paul Blobel de Vilna, y comienzan a ir fosa por fosa a tratar de tapar las evidencias, a sacar los cadáveres, exhumarlos, quemarlos, triturar los huesos que no se queman, la fémur y el segundo hueso que no me acuerdo cómo se llama, los médicos sabrán, médicos. Los dos huesos que no se queman, la fémur y la segunda. Supongo que el húmero. Dos huesos que no se queman, los trituran
Y en casi todas estas fosas comienzan ese proceso de tratar de tapar las evidencias. Es obvio que no se puede tapar todas las evidencias y siempre va a quedar algo, pero también aquí, en estas 3 fosas, los alemanes llegan, las tenían marcadas las fosas en los bosques y hacen ese proceso de exhumación de las fosas. Listo, esto estoy escuchando. Y me dice recién si los árboles hablasen, ¿no es cierto? Si los árboles que fueron testigos pudiesen contarnos lo que vieron. Y ese color marroncito, rojito que tienen los árboles. De la sangre judía que va por las raíces de los árboles. Y cuando hay más viento, los árboles suben y parece como que rezan. O sea, este era el bosque de ellos, porque aquí venían en verano a juntar frutas del bosque, en invierno hongos. Era su bosque. Podría haber sido otra circunstancia. Un lugar. Son los pájaros hoy se atreven. Y nosotros. Es un colegio beduino. Hamad pertenece a la cadena de Hortos. Y muy interesante, un colegio también beduino, se ha venido acá, hace 8 años en esta visita. Termina y no estaban más los cuerpos. ¿Cómo se ¿Habrán capiste venir a marcar las fosas? Siempre hay un sobreviviente que viene y marcó las fosas. ¿Vos estuviste cuando él vino acá? Sí, todos los que somos guías de Yad cuando él estaba vivo, veníamos con él siempre venía con el grupo y el día de Tecuchín era de él. Todos los escuchamos, hasta hace 4 años, todos los que somos guías de Yad Vashem, pasamos la rajá de boca de él. Él nos hizo la guía acá, nosotros un día entero. Siempre, todos los que somos guías hasta hace 4 años pasamos de boca de él. En la parte del curso, escucharlos de él aquí en Tecuchín. ¿Y vinieron caminando desde allá? No, caminar no tiene sentido, es una caminata que no tiene un sentido simbólico. Venimos en busca, hicimos ahora. ¿Cómo se salvó? Dijo que ¿No? el padre... No, pero después de... Después vagabundea por los bosques hasta la liberación. ¿Vamos saliendo?